Bueno, en este siguiente punto de la práctica nos dice que armemos y verifiquemos el funcionamiento del protowar en el siguiente esquema de fuentes de tensiones fijas con estabilizadores que se muestran en la figura. Bueno, aquí se va a utilizar dos fuentes, ya que el transformador no se puede realizar en ORCAD, y se va a utilizar un puente de Grex, o sea, vamos a utilizar un puente de Grex con dos fuentes de alimentación. También vamos a tener los capacitadores y también los reguladores, los cuales nos servirá para regular la señal, ¿no? Que no nos llegue con un filtrado, sino se convierte en una línea recta. Y tenemos que mediante resistencias verificar que el voltaje de la carga sea en este caso 12 voltios, 5 voltios y menos 12 voltios para verificar el funcionamiento correcto de este sistema. Entonces esto se verá mediante simulación. Entonces, una vez realizado ya el circuito, ¿no? Se utilizaron, como he dicho anteriormente, dos fuentes reguladores, ¿no? Que son los más comunes, como por ejemplo el 7812, el 7912, el 7805, y se utilizaron las resistencias, en donde el problema nos pide que veamos el voltaje de la carga en resistencias de 100 ohmios y de 560. Entonces, realizada la simulación, nos quedaría más o menos de la siguiente manera en donde, como se puede observar, los reguladores cumplen con su función, que es hacer al voltaje, ¿no? A la línea de la señal, una línea totalmente recta, ¿no? Se ve que se cumple con esa, y revisando los valores, nos da que nuestra resistencia 1, que sería la que estaba de color rojo, como el osciloscopio de color rojo, nos da 11,97, un valor cercano a los 12 voltios que debe tener positivos, la amarilla que debe tener nuestra resistencia número 2, que era el color amarillo, que debe tener 5 voltios. Y por último, nuestra resistencia de 3, que sería nuestra resistencia de color azul, que tiene la salida menos 12 voltios. Entonces, se cumple con todo lo que nos debería dar eh, este, este circuito también se verifica que está trabajando de una manera correcta. De la misma manera, se debe ver el correcto funcionamiento ahora con resistencias de 560 ohmios, en donde realizando ya la resistencia de 560 nos quedaría el circuito de esta manera. Entonces ahora se van a comprobar los valores, tanto aquí de 12, de 5 voltios y de menos 12, mediante simulación. Y se puede observar que efectivamente nos da los 12 voltios, que sería nuestra primera resistencia, la que tenía el osciloscopio de color rojo, 5 voltios en nuestra resistencia que tenía el osciloscopio de color amarillo, y 2 y menos 12 voltios que en nuestra resistencia que teníamos el osciloscopio de color azul. Entonces también se verifica que tiene el correcto funcionamiento, ya que incluso los reguladores cumplen con su función, que es estabilizar la señal, hacerle totalmente recta la señal. Entonces se puede decir que en ambos casos la carga que nos está llegando, sí, el voltaje en la carga es exactamente el mismo. Entonces, en los dos circuitos nos está funcionando de manera correcta. Circuitos. Esto sería todo de este ejercicio. Bueno, en el siguiente punto tenemos la rectificación de media onda con un filtrado, en donde asimismo se tiene un voltaje pico de 6 voltios, una frecuencia de 60, y se va a tener el filtrado que es una capacitancia de 47 microfaradios. Entonces, para poder obtener el Tao, se utilizó la relación de resistencia por capacitancia, en donde esto no se puede calcular, esto no se puede ver mediante simulación, pero se calcula mediante esta relación que nos dio 15,51 milisegundos. El voltaje de rizo pico pico se lo observa en la simulación y nos da un valor de 3,04 voltios. El voltaje de rizado RMS, en donde se lo obtiene mediante la relación voltaje rizo de pico pico sobre 2 raíz de 3, en donde ya se obtuvo el voltaje rizo pico pico, se divide por eso, nos da un total de 0,88 voltios. Por lo tanto, el voltaje medio de la carga, que es el que puede utilizarse el voltaje máximo o el voltaje medio, nosotros se utilizó la relación del voltaje máximo menos voltaje rizo pico pico sobre 2. Realizando esta operación nos da 3,75 voltios y en intensidad media se utilizó el voltaje medio sobre la resistencia que nos da 0,011 amperios. Estos valores se verificarán mediante simulación. Una vez realizada la simulación, se puede observar que el voltaje pico de la carga son los 5,27 o 5,30 que se habían utilizado para los cálculos, y el voltaje de rizo pico pico nos da los 3,04, en donde el voltaje de rizo pico pico es la medida desde este punto hasta el punto de acá. Ese
sería para los primeros cálculos que se van a utilizar. Para el voltaje RMS del rizado, ese voltaje nos va a salir mediante más o menos en este punto de acá, pero nosotros tenemos que esté relacionado con el punto de los 0 voltios. Entonces, para poder igualar a los 0 voltios, se estaría desde la parte inferior de nuestro rizado hacia acá, para que nos dé el voltaje de rizo RMS del voltaje de rizo RMS. Bueno, una vez realizada la simulación, nos vamos a obtener el voltaje RMS del voltaje rizo RMS, en donde nos da 1.72 y el voltaje medio del voltaje medio del rizado, que nos da 3.67, que es un valor cercano a los 3.75 voltios obtenidos con anterioridad. Tal vez el voltaje RMS, la razón por la que varía tanto, tal vez mi conclusión sería porque no se colocaron bien los puntuales, los indicadores, los cursores, o porque no se utilizaron todos los decimales para la realización de todos los cálculos. Entonces, esa sería la variación grande que se está dando en esta parte del problema. Y por último, el último cálculo, que sería el de la intensidad media en la intensidad media medida lo que es en la carga, en donde nos da 11.14 milis, en donde transformándole a amperios nos daría 0.011 amperios. Entonces es un valor exacto a lo que ya se había obtenido mediante cálculos. Entonces, como la mayoría de los cálculos no varían con demasiados decimales, entonces se podría decir que el ejercicio está hecho de una manera correcta. Para el siguiente ejercicio, en donde también es una rectificación de onda completa con un filtrado, con los mismos datos del ejercicio anterior, de 6 voltios, una frecuencia de 60 Hz y una capacitancia de 40 microfarads, en donde se obtuvo, asimismo, el circuito, se obtuvo también el valor de tau, en donde no se puede calcular mediante simulación, pero se lo realizó mediante la relación de tau, que es resistencia por la capacitancia, entonces nos dio 15.15 milisegundos. El voltaje de rizo pico pico, en donde se observa mediante la simulación, nos dio 1.38 voltios. El voltaje de rizado RMS, que se utilizó también la relación del voltaje rizo pico pico sobre 2 raíz de 3, nos da 0.40 voltios. En el voltaje medio se utilizó nuevamente la relación del voltaje máximo menos el voltaje de piso pico pico sobre 2. En este caso el voltaje máximo son 4.60 por la razón que es una rectificación de onda completa donde se utilizan los dos diodos de silicio. Entonces de los 6 voltios se le resta el 1.40 que va a tener de la caída de voltaje, y resolviendo esa operación nos da 3.91 voltios de voltaje, de voltaje. En cambio, la intensidad media, en donde es el voltaje medio sobre la resistencia, en donde nos da un total de 0.011 amperios. Estos valores se revisarán mediante la simulación. Una vez realizada la simulación, se puede observar que el voltaje sería lo de la fuente, 6 voltios, y el voltaje de la carga sería los 4.55, que es un valor cercano a los 4.60, y el voltaje de rizo pico pico, que nos da los 1.38 que se habían observado mediante las diapositivas. Una vez ya realizada la simulación, tanto del voltaje medio del rizado y el voltaje rizo RMS, nos da un valor de 3.88, que es un valor aproximado a los 3.90 90 que se había obtenido anteriormente. Y también se obtiene el voltaje de RMS, en donde nos da 0.87 voltios, en donde nuevamente nos da una variación. Entonces, porque no se colocaron los cursores de una manera correcta, o no se realizó bien la recta que ya se había explicado anteriormente que se debe realizar para poder obtener el voltaje del rizado RMS. Y por último, el último punto, que sería la intensidad media en la carga, en donde realizando ya la simulación nos daría 11.77 milis, que nos daría los 0.011 amperios que se habían obtenido mediante cálculos. Como se puede observar, el valor que más nos varía sería el del voltaje del rizado RMS, y el resto de valores son aproximados. Como se ha dicho en conclusión de este ejercicio, la variación de todos estos
valores, sería principalmente porque no se utilizaron todos los decimales o porque no se colocaron de una manera correcta los cursores al momento de los cálculos. Esto sería todo de este ejercicio.